Dentro de este masterclass en imágenes de corazón me correspondió, aquí está el programa general, me correspondió esta charla. Perfusión miocárdica, conceptos básicos e indicaciones. Entonces, lo que voy a hablar es, como dicen conceptos básicos, voy a hacer como una repaso de los principios básicos de la perfusión miocárdica. Los que ya saben de este tema me van a perdonar porque habrá cosas un poco obvias, pero como el público puede ser variado, pues entonces tengo que partir de ciertas bases y además, pues, el, el, eh, el título que me dieron concretamente era conceptos básicos, entonces en eso voy a trabajar principalmente. De tal manera que el objetivo es el que si alguien que no sepa nada de perfusión miocárdica al término de la charla sepa de qué se trata. En primer lugar, tengo que hablar sobre el flujo coronario, que eso lo saben todos los cardiólogos, que es una respuesta directa al consumo de oxígeno miocárdico. Normalmente es de 200 mililitros por minuto y cuando hago ejercicio o estrés lo subo a 1000 mililitros por minuto, 5 veces más. Eso se logra con esfuerzo, con las pruebas de esfuerzo, con ejercicio, con cuestiones farmacológicas que lo vemos más adelante. Entonces, en reposo, como dijimos, 200, aquí está en rojo. En estrés, entonces, aquí está en azul. Y la diferencia de la reserva de flujo sanguíneo coronario, que es interesante e importante para este tipo de estudios. Continuemos. Entonces, otro concepto básico que además del flujo coronario que acabo de decirles, otro concepto básico que tenemos que tener en cuenta para los estudios de perfusión miocárdica y los conceptos generales es que bajo condiciones normales las estenosis del 40% para arriba comienzan a producir alteración de flujo sanguíneo, es decir, una estenosis de 10 o de 20 o 30% no produce una alteración de flujo sanguíneo. Y como pues ustedes saben, son pacientes que no tienen síntomas, no tienen nada, se considera significativa o por lo menos disminuye el flujo a partir de 40% o puede ser más. Entonces esta gráfica muestra pues claramente, como ustedes pueden ver, que pueden ver ustedes aquí la gráfica, donde pueden ver aquí el flujo coronario y aquí está con la hiperemia y se conserva el valor y solamente cuando la estrechez es de cierto nivel para arriba es que comienza a caer el flujo a las coronarias. Y ese concepto es básico para lo que vamos a mirar ahora. La hiperemia la podemos lograr con ejercicio, como ya dije, con estrés farmacológicos, que a su vez pueden ser de dos tipos, vasodilatación, con dipiridamol, adenosina, regatezón, que es una sustancia que existe en algunos países, en Colombia no la usamos porque no es necesaria y es muy costosa, nosotros usamos básicamente dipiridamol, y también puede estar estrés farmacológico cronotrópico con dobutamina, que en el estudio de perfusión miocárdica lo usamos poco realmente, básicamente el caballito de batalla para lograr hiperemia con estrés farmacológico es el dipiridamol. Aquí me toca poner otro concepto para los conceptos mágicos, el de la cascada isquémica. Ustedes saben, aquí en esta gráfica, ustedes pueden ver la progresión de la enfermedad coronaria. Aquí está, va hacia esta gráfica, esta indica 0 y máximo. Los síntomas no aparecen sino cuando la enfermedad coronaria, como ustedes ya lo saben mejor que yo, los síntomas no aparecen sino cuando la enfermedad es de cierto nivel para arriba. Primero aparece la disfunción de las paredes coronarias que se mete por métodos no clínicos y que realmente en la vida real no tiene mucho papel. El fase siguiente dentro de la progresión de la enfermedad coronaria es asimetría de flujo. Aquí es donde entra la perfusión miocárdica. Es decir, poder detectar que la arteria que está comprometida con una placa tiene flujo disminuido, sobre todo cuando se pone con hiperemia, con relación al territorio normal. Entonces eso es asimetría de flujo y eso puede detectar con la perfusión miocárdica, que es el tema nuestro hoy. Esa perfusión miocárdica se puede hacer también de dos formas en medicina nuclear, usando la tomografía por fotón de emisión único, que es la gammagrafía normal que ustedes ven todos los días, que se llama SPECT. SPECT es las siglas en inglés de la tomografía por emisión de fotón único, y son las imágenes que vemos todos los días y ya las veremos. Y también se puede hacer con PET, que es tomografía por emisión de positrones. Ya hablaremos de ella más adelante. Entonces, la evaluación no invasiva de la perfusión miocárdica en medicina nuclear se puede hacer con estos métodos.
Siguiendo con la cascada isquémica, pues ustedes saben, después viene la difusión diastólica, es sistólica, que se detecta con ecocardiograma, los cambios eléctricos ya más adelante, pruebas de fuerzas eléctricas positivas, de modo que todos los pacientes antes de esto realmente no tienen las pruebas pues, eléctricas pueden ser negativas y no tienen síntomas. Después tienen pacientes que tienen síntomas, pero la prueba todavía, perdón, tienen prueba de esfuerzo eléctrica positiva, pero no tienen síntomas. Esta es la isquemia silenciosa, llamémoslo así. Y después ya viene angina, angina de esfuerzo, angina de reposo y necrosis. Pero realmente esta gráfica era para mostrarles a ustedes la parte de perfusión miocárdica, en qué lugar está, que puede ser un fenómeno que se ve precozmente a otros dentro de la evolución de la enfermedad coronaria. Entonces, la perfusión miocárdica, aquí hay unos principios básicos, 2 o 3 principios básicos que tenemos en cuenta para entenderla. La perfusión miocárdica hecha con PET o con perfusión tiene una característica que la captación de la sustancia que estoy inyectando es proporcionalmente al flujo sanguíneo. Esta línea lo está mostrando. Mientras más flujo sanguíneo, más captación, que eso es clave. Entonces, ¿qué sustancia puedo usar? Talio 201, que ya no se usa, y los ya que llamamos isonitrilos o cestamide marcados con tecnecio. Esas sustancias se localizan en el corazón proporcionalmente al flujo. A más flujo, más captación, menos flujo, menor captación. Y con el PET, pues usamos estas sustancias, que básicamente el más usado en este momento es rubidio para ver perfusión y FDG para metabolismo, pero estamos hablando de perfusión, usamos una sustancia que se llama rubidio, que también tiene la misma característica, se capta proporcionalmente al flujo sanguíneo. Entonces, la intensidad de captación es proporcional al flujo sanguíneo, eso es definitivo. Entonces, y la segunda cosa es, sobre todo con las imágenes con cestamide que usamos en todos nuestros pacientes todos los días, eso no pasa con talio ni pasa con otras sustancias, que las imágenes representan la perfusión miocárdica en el momento que se inyectó el trazador. Eso es crítico, porque cuando el paciente se inyecta, la sustancia queda fija representando la cantidad, el flujo coronario y no se redistribuye, de tal forma que cuando yo tomo las imágenes unos minutos o inclusive unas horas más tarde, me está mostrando cómo estaba el flujo coronario en el momento que le inyectó. Eso más de tiempo de hacer la prueba de esfuerzo, ejercicio o farmacológica, de sentar al paciente y después con toda calma hacer las imágenes que yo quiera. Aquí está la técnica. La técnica, pues usted hace estrés, que ya hemos hablado muchas veces en esta charla, farmacológico o ejercicio. Un día hace el estrés y otro día hace el reposo. El reposo se puede hacer el día siguiente, el mismo día más tarde. Algunas personas lo hacen previo al estrés, pero yo no lo recomiendo y nosotros nunca lo hacemos así por la siguiente razón. Desde ya hace unos años, y nosotros en la fundación lo hacemos así, si la perfusión miocárdica la hacemos primero al estrés, y si es normal, no es necesario hacer el reposo. Entonces, ¿qué llamamos normal? Que para nuestros criterios, en nuestro servicio, que el electrocardiograma no ha habido cambios, que no haya síntomas, que las imágenes visualmente son normales, las miramos, si no haya cambios en la cuantificación, que tenga una fracción de eyección normal y que no sea un caso un caso, la probabilidad preclínica sea relativamente baja. Si la perfusión en reposo es normal y se llenan estos criterios de normalidad, llamémoslo así, no es necesario hacer reposo. Esto ya está comprobado internacionalmente en prácticamente todos los servicios de medicina nuclear. No se hace reposo si se llenan estos requisitos básicos. ¿Qué ventajas tiene no hacer el reposo? Uno, hay que considerar que el reposo, si el estrés es normal, pues no va a aportar ninguna información adicional que sea útil. De modo que por un lado. Por otra parte, se disminuye a la mitad la radiación que recibe el paciente. En cambio, inyectarlo 2 veces con una sustancia radiactiva solamente es una vez y entonces se disminuye en una gran cantidad la radiación, 50%. Lógicamente, al menos tiempo, el paciente menos tiempo, no tiene que venir 2 días o demorarse en un mismo día muchas horas más en el servicio y por consiguiente, utilización mejor de equipos y de recursos profesionales, paraclínicos, etcétera. Entonces, la conclusión es que si el estrés es normal, no se debe hacer el reposo. Aquí tenemos un estudio normal, como ustedes ya han visto muchas veces. Este es el estudio normal
en el estrés arriba, el reposo abajo, estrés, reposo, estrés, reposo, eje corto. Aquí están las siglas donde le dice dónde está. Esto es anterior, inferior, septal, lateral, eje largo, anterior, punta, inferior. Este es el plano valvular. Ahí no hay miocitos, de modo que no hay captación. Y lo mismo, este es lo que podríamos llamar cuatro cámaras. Aquí estaría el ventrículo derecho, que normalmente no se ve, excepto el interventricular, la pared lateral y este área donde no hay captación, excepto es el septum membranoso. Este es un estudio normal. Lo importante y lo interesante de la perfusión miocárdica es que no solamente se hacen las imágenes, sino se hace una cuantificación. Hay serie de programas que están muy bien validados a nivel mundial, son muy sofisticados, están validados con toda clase de trabajos desde hace muchos años, donde me permite cuantificar, es decir, ponerle números, qué tan grande es la isquemia, qué grande es el defecto. Y eso se hace con una cosa que se llama mapas polares, que son estos. Esta es la presentación que nosotros les mandamos normalmente a ustedes. Vamos a mirarla como por pedazos. Estos son los mapas polares como tal. Estos mapas polares realmente representan como si cogiera el corazón en eje corto y lo sumo todas las imágenes. Entonces aquí está la punta, aquí está la base, la pared lateral, anterior. Estas imágenes me permiten establecer la relación entre una zona y otra, en donde hay mayor perfusión y menor perfusión, es decir, si hay asimetría de flujo, que es la clave del diagnóstico, como lo hemos hablado, en estrés, en reposo, y me detecta, este es un caso normal, de modo que no estamos viendo ningún defecto, y me detecta si hay una zona, en esta última línea me pone los defectos que cambian de entre el estrés y en el reposo. Esto me lo da por áreas, en este caso todo es ceros, porque todo está normal y está normal. Es decir, que el defecto normal dice 100%, defecto fijo, es decir, que no cambia en estrés, reposo, cero, porque no tiene nada. Y defecto que hace que reversa tampoco tiene nada, de modo que ahí vamos bien. Esto es la presentación normal. Vamos a mirar. Aquí está pues acercando un poquito lo que le estaba diciendo antes. Aquí están las por territorios anterior, circunfleja, de la coronaria, el total, la extensión de los defectos en estrés, en reposo, fijos o que revierte. Caso normal. Esta misma cuantificación que le mandamos tiene otra forma de cuantificación, es doble, de modo que nos da doble información. Aquí no compara contra otros territorios, sino contra sí mismo y nos muestra que si es normal, da un 0, si es equívoco, da un 1, si es anormal, va 2, si es severo, 3, y si está ausente, purpurentante de perfusión, le da 4 y le pone este color. Más adelante veremos casos, de modo que ustedes podrán ver la aplicación práctica. Esta es la ventaja que tiene, es que el número de áreas o de secciones comprometidas me da la extensión de la superficie, pero la profundidad me da la tercera dimensión, de modo que aquí puedo calcular el volumen del miocardio que está isquémico. Antes, con la que inmediatamente anterior, veo la extensión, la superficie, llamémoslo así. Con esto puedo ver el volumen, de modo que tengo información adicional. También en el informe que les mandamos el estudio se hace sincronizado con el electrocardiograma, de tal forma que me permite hacer imágenes funcionales de diástole y sístole. Aquí estoy poniendo el resumen de la diástole y la sístole de un paciente normal en un eje largo vertical, la punta, el plano valvular, todo se ve muy bien, y este es en 4 cámaras, puedes ver diástole y sístole en un paciente normal. Aquí tenemos entonces las fracciones de eyección con otros los programas. Existen varios programas, pero no hay sino 2 internacionales que todo el mundo usa, uno de la Universidad de Chicago y otra de Emory, desarrollados en esas universidades hace muchos, muchos años, que las casas comerciales que hacen los equipos de medicina nuclear de gamma cámaras, pues les compran a ellos. Y nosotros, pues, a través de los años hemos adquirido los 2 protocolos o los 2 sistemas para cuantificación, de modo que usamos los 2 en todos los pacientes, aunque implica un poco más de trabajo, nos permite tener más seguridad, y uno de los programas tiene fortalezas más grandes en un tema, otros en otros, de modo que nosotros a todos los pacientes hacemos eso. El otro día, hablando con un doctor de Emory, que
que donde tienen un centro de medicina nuclear muy grande, ellos hacen lo mismo que nosotros, descubrimos. Ellos aplican los dos programas de software en un caso, en todos los pacientes. Nosotros les mandamos a ustedes solamente algunas de las placas para no llenarlos de información un poco confusa y llena. Aquí hay un punto adicional. Eh, Cuando la radiación sale del corazón, hay estructuras que tapan un poquito la imagen y blindan un poco la señal de los rayos gamas que salen, y ese blindaje puede producir artificios. Entonces, desde hace muchos años existen métodos que se llaman para corrección de atenuación, para evitar que haya un problema con algo que parezca que no es. Voy a mostrarles este caso. La corrección de atenuación nosotros la hacemos con un TAC de baja dosis que irradia muy poquito al paciente. Ese TAC se toma simultáneamente con las imágenes de perfusión. Aquí lo están viendo ustedes. Después se superponen las imágenes del TAC y con el TAC se hace un cálculo matemático muy sofisticado sobre las estructuras que atenúan la señal. Y por una serie de cálculos matemáticos, como digo, muy sofisticados, se sabe en qué punto está la señal siendo atenuada por los tejidos alrededor del corazón y lo corrige. Voy a mostrarles un caso. Este es un paciente con una perfusión miocárdica en estrés y en reposo. Y si ustedes ven, aquí hay alguna menor captación en el estrés en la pared inferior. Se ve constante, igual en el estrés y en el reposo. Me tocaría leerle que de pronto tiene una pequeña infarto no transmural. Cuando veo los cuantificación con mapas polares, me dice efectivamente que ahí hay una zonita de menor perfusión que, con relación al resto, constante, no cambia, aquí no me muestra nada. Entonces, en este caso no tengo confusión, pero de todas maneras, para estar 100% seguro, le aplicamos la corrección de atenuación que se la hacemos a todos los pacientes. Y ustedes vean la imagen, esta es la imagen con corrección de atenuación aquí arriba, y eso nosotros se las mandamos a ustedes siempre. Observen que la pared inferior ahora se ve igual y se ve normal. Me vuelvo rápidamente a recordarle la anterior. Vean la pared inferior un poco disminuida, constante, no había susto de que fuera una isquemia, pero podía ser una pequeña necrosis no transmural. Me voy para adelante y ya veo que eso es normal y que era por corrección de atenuación. Por atenuación de tejidos blandos, por ejemplo, en el diafragma en los hombres es muy frecuente que produzca esa atenuación en la cara inferior, y las mapas ya no me muestran un defecto importante y todo me muestra que está bien. Entonces, nosotros en la fundación, desde hace ya muchos años, a todos los pacientes que hacemos perfusión miocárdica, les hacemos simultáneamente un SPECT-CT, es decir, la tomografía con CT, para hacer corrección de atenuación. En las mujeres la corrección de atenuación se aplica principalmente a la cara anterior, en donde se superponen un poco los senos sobre la imagen del corazón, pueden blindar la señal y hacernos simular problemas en la pared anterior. Aquí, pues, esta es la imagen que ya no tenía nada en la corrección de atenuación, ya la vemos perfecto. Aquí este es un trabajo del doctor García, me facilitó el doctor García de la Universidad de Emory, en donde hizo una recolección de pacientes de la literatura sobre corrección de atenuación, y el punto importante es que mejore la especificidad, es decir, no se leen falsos positivos de cosas que no son defectos de perfusión reales, sino secundarios a artificios de atenuación que se corrigen con el sistema que haga como tal. Entonces, si ustedes ven, la sensibilidad con y sin corrección de atenuación no cambia mucho en estos resúmenes, son 88% en esta revisión de 13 casos, de 13 artículos. La especificidad sin corrección de atenuación, que ahora podía ser relativamente baja, 67%, sube a 77%, y pues con todos esos resultados. Entonces, nosotros a todos los pacientes le hacemos corrección de atenuación desde hace muchos años. Ahora, la función ventricular, pues también podemos calcularla y se puede cuantificar. Y se puede cuantificar el movimiento en la pared. Aquí dicen, si ustedes me creen, aquí dice SMO, que es movimiento, siglas, y thickening, engrosamiento. Puedo calcular el movimiento, el engrosamiento. Aquí todo está en cero. En este caso no hay ningún problema. Terminada la cuantificación, entonces ya sabemos cómo funciona la perfusión miocárdica y cómo se cuantifica. Vamos a ir a los
hechos, a los casos. Este es un paciente que consultó a urgencias con un electrocardiograma normal, enzimas negativas y querían descartar insuficiencia coronaria crónica. No tenía un episodio agudo. Ustedes ven la perfusión en este paciente y ven que aquí en el estrés hay un defectico que no se ve en reposo. Aquí también, ese es el mismo en la cara anterior, no se ve en reposo. Y aquí también se ve como en el septum anteroseptal, aquí un defecto que no se ve. Vamos a mirar la cuantificación. La cuantificación me dice efectivamente que en estos mapas polares el defecto, aquí hay menor perfusión con relación al resto de las paredes. Aquí me pone en negro lo que está a más de 2.5 desviaciones en tantas estándares para hacerme más fácil la vida. Entonces, estas zonas tienen una desviación mayor de 2.5 desviaciones estándares con relación al normal. En reposo eso no existe, en reposo es normal. Este es, y aquí me pone la zona que cambió de aquí a acá. Esto acá, y esa es la zona isquémica. Y aquí me ponen los números, donde me dice que el miocardio normal es 73%, el defecto fijo no, es 0 y el defecto reversible es 27%. Entonces, la conclusión es que la extensión de este paciente tiene una isquemia con una extensión que toma el 27% del ventrículo. Y en volumen, no siempre cuadra. El volumen es, aunque tiene una la extensión aquí en el volumen, vamos a mirarlo aquí abajo, el volumen me dice que es 17% del ventrículo, porque aunque la extensión sigue siendo la misma, la profundidad no es demasiado alta, entonces no es demasiado intensa la disminución de la captación en el sentido tridimensional, entonces el volumen en este caso es 17%. Aquí está la arteriografía que muestra la lesión en la descendente anterior. Y sigamos con otro caso. Este es un hombre de 56 años con angina, antecedente de enfermedad coronaria muy temprana, a los 40 y pico de años ya tenía infartos y tenía bypass descendente anterior y de nuevo tenía angina. Entonces ustedes ven, este caso pues está fácil, ven en el estrés un gran defecto en la pared lateral e inferior. En reposo mejora, pero no por completo, de modo que tiene, aquí en esta imagen podemos ver mejor, tiene como un defecto mixto, aquí mejora, pero no se normaliza por completo, aquí se ve muy claro que mejora en la pared inferior, aquí mejora, pero no se normaliza en la pared. Entonces tiene un defecto inferolateral parcialmente reversible. Vamos a mirar qué nos dicen las imágenes de cuantificación. Nos muestran que sí, que efectivamente esta zona tiene mucho menor perfusión con relación a lo normal. Me destaca en negro lo que está en 2.5 desviaciones estándar. Esto es anormal en estrés. En el reposo tiene anormal, pero mucho más pequeño acá, confirmando lo que estoy viendo con mis ojos. Defecto parcialmente reversible y aquí me está poniendo qué tanto cambia uno, qué tanto cambia la otra en volumen y en extensión. Vamos a mirar los números. En la isquemia tiene una extensión del 24% y un volumen de 20%. Este paciente se le hizo arteriografía coronaria, se encontró esta lesión, se le puso un stent y aquí está la vascularización después de la... Este era un caso complejo porque ya tenía enfermedad coronaria previa y era difícil entrarse como a ciegas a ver qué pasaba simplemente con una arteriografía, sin saber cuál era el territorio culpable de la isquemia. Sigamos con una paciente. Estos ejemplos de enfermedad multivaso, donde ustedes pueden ver básicamente que hay un defecto aquí en la pared anterior y uno en la lateral. Tiene dos territorios comprometidos, anterior y pared lateral. El anterior se mejora en reposo, el anterior se mejora en reposo y aquí también la pared lateral, que está muy disminuida aquí la perfusión, mejora en reposo. Además, este paciente tiene otro detalle, y es que tiene una dilatación transitoria del ventrículo izquierdo durante el estrés. Vean que el ventrículo es más grande en estrés que en el reposo, que es un signo indirecto de insuficiencia coronaria severa. Hacen dilatación transitoria del ventrículo durante el estrés, que en el reposo que se hizo al día siguiente ya no estaba. Esta es la cuantificación, me confirma lo que estoy viendo con los ojos. Dos territorios, descendente anterior y lateral o circunfleja. Los números me dicen que tiene 21% de extensión y 17 en volumen, los dos defectos. Puedo individualizarlos. Aquí están
es la suma de los dos completos. Y aquí está otro caso. Este es un paciente que es otra indicación de la perfusión miocárdica, porque a los dos anteriores teníamos paciente para diagnóstico inicial, que es una indicación. Cuando la clínica o cuando los datos no son suficientes, se pasa a imágenes para hacer el diagnóstico. En el otro caso, era pues paciente ya con antecedente de enfermedad coronaria y un poco más difícil. Este caso es al contrario. Este es un paciente que se inicia su primero cateterismo. Tiene una oclusión de la coronaria derecha, un llenado por circulación colateral, oclusión distal de la descendente anterior y una lesión en el 60% de la circunfleja. Entonces tengo esto. ¿Qué hago con este paciente? ¿Dónde lo intervengo? ¿Cuál es la zona isquémica? ¿Qué tanto infarto tiene? Porque tiene oclusión completa de la coronaria derecha. La circulación colateral les puede estar salvando un poco. Entonces, en este caso está indicado hacer una perfusión miocárdica. Y miremos lo que nos dio. Nos da que efectivamente en la pared inferior le falta aquí un pedacito, que es la parte, como digamos, necrótica, es constante. En la parte posterior de la pared inferior no se está viendo bien. Aquí tiene, en el territorio circunflejo, tiene un defecto de perfusión al externo que se mejora en reposo, de modo que tiene isquemia. Entonces, para resumir, el territorio de la oclusión de la coronaria derecha tiene una necrosis más bien pequeña, aparentemente. La descendente anterior, aparentemente, no hay un problema grande. Y la circunfleja tiene una isquemia grande y muy bien definida. Vamos a mirar las cuantificaciones. Entonces, aquí vemos el defecto de perfusión en el estrés, que está unido la pared anterior y la pared lateral. En el reposo persiste la pared inferior con el infarto, con el efecto fijo, este sería el infarto, más esta zona reversible que sería la isquemia. Aquí vemos lo mismo. Defecto en estrés, persiste en el reposo el defecto que es severo, transmural, y esta es la zona isquémica. Entonces, el defecto fijo inferior es 12%, es decir, el infarto está tomando, digamos, en esos términos, o la necrosis sobre el papel, está tomando el 12% del ventrículo. Y el defecto reversible tiene 20%. Entonces, ¿cuál fue la conclusión de este paciente con esta arteriografía coronaria? Tiene una necrosis inferior que compromete el 12% y tiene una lesión reversible en la circunfleja, que era la lesión del 60%, que es una isquemia. Entonces usted ya con esta información pues puede tomar decisiones más claras y más concretas con este paciente, hacer lo que corresponde. Probablemente que usted va a querer revascularizar la circunfleja, probablemente la cara inferior pues no la toca, la deja quieta. Entonces el volumen reversible era el volumen isquémico era el 10%, el efecto reversible era el 20%, es decir, era más extenso que profundo, la isquemia en la pared lateral. Otro paciente, este es un paciente más complicado, tiene enfermedad coronaria severa también, como el que vimos ahorita hace un momento, con angina de reciente comienzo. Entonces, enfermedad coronaria y síntomas. Entonces, la pregunta que siempre nos hacemos, bueno, ¿qué hay? ¿Hay algo agregado? Y ustedes pueden ver en las imágenes que la pared inferior mejora en el reposo un poco y la pared lateral también mejora bastante. Y aquí tenemos los mapas polares que me muestran eso, me muestran isquemia lateral grande con una necrosis sobreagregada en el mismo territorio. Entonces, aquí está la arteriografía, se le puso un stent, esta es la lesión y ahí mejoró el asunto. Aquí tengo otro paciente que tiene una enfermedad coronaria conocida, pero esta tiene una función ventricular muy baja, tiene una fracción de 18 por hecho y tiene dolor torácico. ¿Qué le vemos en las imágenes? Un gran defecto transmolar la pared inferior, es decir, un infarto gigantesco sobre el papel, es una gran necrosis inferior y aparentemente no hay mucha isquemia, podría haber un poquito de isquemia aquí en la circunfleja, no es muy claro. Vamos a mirar las cuantificaciones. Tiene un defecto fijo inferior muy grande y no tiene isquemia significativa. Aquí me muestra el defecto fijo que sigue constante en el reposo, no hay zonas que reviertan significativas,
un par de cositas muy pequeñas que no valen la pena. Aquí es la intensidad, estos colores me están mostrando la intensidad del defecto, que es muy grande, que es prácticamente transmural. Aquí también, con el otro sistema que les enseñé, que es de 1 a 4, es prácticamente 4 es ausencia de perfusión, esos hallazgos persisten iguales y no revierte. Entonces es una enfermedad coronaria con un gran infarto inferior que podría por lo menos explicar en parte la disminución de la fracción de eyección sin isquemia agregada. El defecto fijo pues está tomando el 38, prácticamente el 40% del corazón está tomado por la necrosis o está comprometido con la necrosis. Entonces las guías dicen, pues, y lo que ya hemos dicho, que los estudios de no invasivos de imágenes están recomendados en casos clínicos cuando usted no puede con la clínica hacer el diagnóstico solo y necesita una ayuda. Ahí están indicados. ¿Cuál hace? El que usted sepa hacer. Aquí lo que dicen, la recomendación de los europeos es que eh, pues la experiencia local, la disponibilidad de los tests, pues, y a veces también es importante la probabilidad preclínica del estudio. Y también pues dicen que debe usarse la perfusión miocárdica cuando tenemos un cateterismo que me muestra cosas como el que mostramos antes, que tenía diferentes patologías y ustedes quieren ver cuál es la zona realmente comprometida. Bueno, para darle el punto final a esto, voy a hablar del PET. El PET se hace con una cosa que se llama rubidio 82. El rubidio 82, este es un caso del doctor García de Emory, el estrés, el reposo, ustedes ven aquí cómo se mejora este defecto. ¿Qué pasa con el PET? El PET lo que hace es que el PET por la técnica misma, es lo mismo pasa cuando hacemos estudios para tumores con PET y no PET, la técnica misma del PET hace que se vean tenga una sensibilidad y una resolución espacial muchísimo mayor. Entonces vemos lo mismo, el mismo mecanismo, son semejantes en cuanto a lo que estamos viendo, solo que vemos cosas más pequeñas. De modo que defectos pequeños o más sutiles o de menor intensidad que no se ven en la perfusión miocárdica tradicional, se van a ver en el PET. El problema del PET hasta ahora es que la sustancia que se usa para perfusión se llama rubidio 82, requiere un generador especial, es muy costoso, tiene una vida media muy corta, es decir, se extingue muy rápidamente y es realmente engorroso y aún en Estados Unidos o en Europa lo usa muy poca gente en la clínica rutinaria y como les digo, es un caso que nos están prestando en Emory y de aquí vemos, este es un paciente que hicieron estrés farmacológico con esta sustancia. Y aquí está el defecto. Las vampas polares son muy semejantes a que ya vimos. Miren el defecto, me muestra cuál es el defecto isquémico, el estrés, el reposo. Me permite, eso sí, tiene una ventaja y es que a ver, entonces aquí me toca devolverme. Está en desarrollo esta sustancia que está en fase 3 de investigación, que es marcada con flúor 18. El flúor 18 es el caballito de batalla del PET. En Colombia se produce flúor 18 en unos ciclotrones en Bogotá, en Medellín, en Cali también probablemente, y se marcan las sustancias reactivas, el flúor, el FDG que usamos para los tumores o el PSMA que usamos para próstata, se marcan con flúor. Entonces, lo ideal es tener una sustancia que me permita estudiar la perfusión miocárdica que esté marcada con flúor y no con rubidio. Ya se está desarrollando esta sustancia, está en fase 3, pero no ha sido aprobada en ninguna parte del mundo. Entonces, el futuro, no sé qué tan cercano es hacer, cuando esté aprobada esta sustancia, hacer PET para perfusión miocárdica. El problema, pues, son dos. Uno, que esto pues, lo aprueben, aunque yo creo que no va a demorar mucho. Por otro lado, va a ser más costoso. Entonces, el problema es que el problema va a ser un poco los costos, pero ya eso, pues, por ahora no puedo adelantarme, pero si me dicen cuál es el futuro, es ese. Hay otros desarrollos con equipos gamma cámaras que tienen mucha más sensibilidad que las que tenemos ahora, que son muy costosas, pero pues están en algunas partes del mundo. Sí existen esas cámaras que son de cristal sólidos, en fin, no entro en detalles técnicos porque los aburro. Esas gamma cámaras pues tienen mayor sensibilidad y lógicamente detectan cosas más pequeñas, pero el futuro realmente está en el PET para estudiar perfusión, seguramente con esta sustancia que estamos poniendo aquí. Habrá que verlo. Por ahora, seguimos con el estado del arte de las cámaras como la que tenemos nosotros, con corrección de alteración con CT. Y quiero decir que en Colombia hay muy pocos equipos que tienen SPEC CT, de modo que esto no lo hacen sino muy poquitos centros, y a los otros que tienen SPEC CT, no todos usan el CT en forma rutinaria para corrección de atenuación. No sé cuáles, nosotros sí, para todos los pacientes. La ventaja del PET es que además permite calcular el flujo sanguíneo en forma real en mililitros por minuto en forma absoluta.
Entonces, eso es un avance del PET, que además de que tiene mayor sensibilidad y mayor detalle, puede ver eso. Aquí tenemos una imagen donde más se juntan las imágenes del PET con arteriografías coronarias o tags coronarios para hacer diagnósticos más precisos. Para terminar, entonces quiero hacer, no me resistí la tentación, no traje ningún artículo especial porque era una revisión general, pero ya se me acabó el tiempo, entonces solamente voy a terminar con esto en una forma muy rápida, que es un artículo que salió ahorita en 2022 sobre, de los japoneses sobre la economía de la perfusión miocárdica, si ahorra dinero, en qué casos, cuándo se debe hacer en pacientes con enfermedad coronaria estable, que son los que hemos estado hablando y que son los que interesan. Los pacientes de enfermedad coronaria no estable aguda es otro paseo y de eso no hablamos hoy. Encontraron que los pacientes, que revisaron los pacientes que han tenido un CT, angiografía por CT, un SPECT con medicina nuclear y arteriografía coronaria con cálculo de la reserva fraccional, el flujo de reserva fraccional. Y calcularon el seguimiento, las complicaciones y los costos. Y la conclusión, los dividieron en dos grandes grupos, en evaluación anatómica que está dada por el TAC de la angiografía, pues el TAC de angiografía por TAC, y el cateterismo como tal solo. Y la evaluación funcional la dividieron dos, en el estudio de medicina nuclear o la medida de la reserva fraccional durante el cateterismo. Encontraron que los pacientes que a los pacientes que tenían la evaluación funcional versus anatómica les iba mejor en complicaciones, en sobrevividas y menos costos. Y dentro de los dos grupos, pues funcionales, que era el invasivo para medir el flujo, la reserva de flujo coronario en el SPECT, pues este está favorecido un poco. Se disminuían los costos y se disminuían. Entonces, esta es la conclusión que sacaron. Que la evaluación funcional a largo plazo, las decisiones que se toman ahorran dinero y le va a mejorar a los pacientes. El trabajo es muy interesante, es más largo, pero el tiempo no nos alcanza. Esta es una editorial que acompaña a ese artículo hecho por estos doctores de Nueva York. Hacen un análisis inicial que me sorprendió, me la imaginaba, pero me sorprendió porque dicen que el 14% de todos los gastos en salud en los Estados Unidos, que son muchos, como ustedes saben, se gastan en enfermedad cardiovascular y en strokes. De modo que el manejo y el diagnóstico de esto ocupa 14% de todos los gastos, solamente eso, ¿no? Y las intervenciones percutáneas cuentan o valen en Estados Unidos 10 billones, es decir, 10 mil millones de dólares en los Estados Unidos. Entonces, quiere decir que este tipo de aproximaciones van a ahorrar dinero y van a dar resultados muy buenos, de modo que hay que seguir manejando los pacientes hasta cuando lo que requieran para tomar decisiones finales en base en imágenes funcionales o perfusión miocárdica o el cálculo de reserva de flujo durante el cateterismo. Hasta aquí llegamos, entonces, muchas gracias.